Hola y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo otras 3 historias y sin más comencemos. La primera se titula Me obligó a llevar su apellido y ahora que lo dejé, exige que lo cambie. ¿Qué harías si la persona que te obligó a cambiar tu apellido durante el matrimonio ahora te exigiera quitártelo después del divorcio? Parece algo absurdo, pero esto es lo que le sucedió a la protagonista. Esta es la historia de Natalia. Mi nombre es Natalia, tengo 33 años y soy doctora en Ciencias de la Comunicación. Llevo años dedicándome a la investigación académica. He publicado artículos científicos, participado como ponente en conferencias internacionales, revisado investigaciones de otros expertos y dirigido a estudiantes de posgrado. En mi profesión, el nombre con el que firmas tu trabajo no es un simple detalle, es una identidad profesional y la forma en que colegas de todo el mundo reconocen tu trabajo. Cuando me comprometí con Mauricio, le dije desde el principio que no quería cambiar mi apellido al casarnos. No era porque rechazara el matrimonio ni porque no lo quisiera, simplemente todos mis títulos universitarios, mis primeras publicaciones y el inicio de mi carrera estaban registrados con mi apellido de nacimiento. Cambiarlo significaba empezar a crear una segunda identidad profesional y complicar años de trabajo. Pero Mauricio fue tajante. Me dijo que era algo completamente innegociable. Según él, no podía imaginarse casándose con una mujer que no llevara su apellido. Intenté explicarle una vez más que mi carrera dependía de mantener una identidad consistente. Pensé que entendería la importancia de eso, pero en lugar de escucharme, soltó una carcajada. Después dijo una frase que en ese momento me pareció desagradable, aunque nunca imaginé cuánto significado tendría años después. Me dijo, perfecto, así no vas a poder dejarme por cualquier tontería, como creer que hice algo malo en uno de tus sueños. En ese momento lo tomé como un mal chiste, y uno muy malo, por cierto. Hoy entiendo que reflejaba perfectamente la clase de persona que era. Durante nuestro matrimonio, yo fui quien sostuvo prácticamente toda la casa. Mauricio trabajaba muy poco. De vez en cuando manejaba para aplicaciones de transporte usando un automóvil que yo había comprado. Mientras tanto, yo pagaba la hipoteca, los servicios, los seguros, el mantenimiento del hogar y prácticamente todos los gastos importantes. Con el tiempo comenzaron a acumularse muchas actitudes parecidas a aquellas conversaciones sobre el apellido. Poco a poco entendí que la relación estaba llena de control, exigencias y una enorme falta de respeto hacia mis decisiones. Finalmente decidí divorciarme. Pensé que esa sería la parte difícil, pero me equivoqué. Ahora Mauricio exige que cambie mi apellido de inmediato. Y lo irónico es que mi respuesta sigue siendo exactamente la misma que le di cuando nos casamos. No, solo que ahora la razón es todavía más fuerte. Desde que adopté su apellido publiqué muchos más artículos científicos, obtuve financiamiento para proyectos de investigación, dirigí tesis de posgrado y construí una reputación aún mayor dentro del mundo académico. Hoy prácticamente todos mis colegas, estudiantes e investigadores me conocen con ese apellido. Cambiarlo otra vez significaría generar confusión en publicaciones, citas académicas, proyectos de investigación y colaboraciones internacionales. De hecho, muchos profesores e investigadores conservan el apellido adquirido durante el matrimonio precisamente para evitar ese tipo de problemas. Pero Mauricio está furioso. Es un berrinchudo. Dice que le estoy robando el apellido de su familia. Según él, estoy dañando el prestigio familiar al seguir usándolo sin formar parte de la familia. Es cierto que hace muchas décadas su familia fue bastante conocida en nuestra región. Algunos de sus bisabuelos fueron grandes propietarios de tierras y dueños de varios negocios importantes, así que el apellido todavía resulta familiar para algunas personas. Sin embargo, la realidad actual es muy distinta. Ni Mauricio, ni sus padres, ni sus hermanos son figuras públicas. Además, gran parte de aquella fortuna desapareció hace años debido a apuestas y una larga cadena de malas decisiones financieras. Cuando le recordé que él mismo fue quien insistió en que yo adoptara ese apellido, aún sabiendo que terminaría ligado para siempre a mi carrera profesional, simplemente respondió que eso era diferente. Según él, mientras éramos esposos tenía sentido que usara su apellido. Ahora, en cambio, asegura que ya no tengo ningún derecho en seguir llevándolo porque dejé de pertenecer a su familia. Después de escuchar ese argumento, no pude evitar pensar en lo contradictorio que era todo. El hombre que me obligó a cambiar mi identidad profesional porque quería que llevara su apellido es exactamente el mismo que ahora pretende obligarme a cambiarlo otra vez porque ya no le conviene. Y sinceramente, esa contradicción resume perfectamente por qué decidí terminar nuestro matrimonio. Hoy sigo usando ese apellido, no por él ni por su familia, sino porque representa años de esfuerzo, noches sin dormir, investigaciones, conferencias y logros que construí con mi propio trabajo. Si algún día decido cambiarlo, será porque yo así lo quiera, no porque alguien crea que puede seguir controlando mi vida incluso después del divorcio.
Y así llegamos a la segunda historia, la cual se titula Mi hermana me pidió cuidar a su esposo y terminé destruyendo su matrimonio. ¿Y tú querías si la persona en la que más confías termina traicionándote de la peor forma posible? Esta historia habla de una decisión impulsiva, una familia rota y un arrepentimiento que quizá llegó demasiado tarde. Esta es la historia de Carolina. Mi nombre es Carolina, tengo 29 años y desde hace meses cargo con el mayor error de toda mi vida. Mi hermana mayor Natalia, de 31 años, ya no quiere saber absolutamente nada de mí y sinceramente no sé si algún día podré reparar el daño que le hice. Todo comenzó mucho antes de que ocurriera la infidelidad. Natalia llevaba varios años casada con Javier, de 33 años. Ella trabajaba como sobrecargo de una aerolínea, así que pasaba gran parte del mes fuera de casa. Mientras tanto, Javier acababa de perder su empleo y estaba atravesando una fuerte depresión. Permanecía casi todo el tiempo encerrado en casa y cada vez se mostraba más desanimado. Con el paso de las semanas empecé a notar algo que me incomodaba muchísimo. Cada vez que coincidíamos, Javier hacía comentarios fuera de lugar, buscaba cualquier excusa para acercarse demasiado o mantenía conversaciones que me hacían sentir incómoda. Al principio pensé que estaba imaginando cosas, pero las señales comenzaron a repetirse. Decidí hablar con Natalia. Le conté exactamente lo que estaba pasando y le expliqué que su esposo tenía actitudes que no me parecían normales. Ella simplemente lo minimizó. Me dijo que seguramente estaba malinterpretando todo, que Javier jamás haría algo así y que probablemente yo estaba exagerando. No insistí más. Pensé que lo mejor sería mantener mi distancia. Sin embargo, unas semanas después ocurrió algo que jamás imaginé. Natalia tuvo que salir de viaje por trabajo y me pidió un favor. Quería que pasara algunos días acompañando a Javier para que no estuviera solo. Ay, pobrecito, la criatura de 33 años solita. Me dijo que confiaba completamente en mí y que sabía que eso también le ayudaría a levantar el ánimo. ¿Acepté? Hoy daría cualquier cosa por haber dicho que no. Los primeros días transcurrieron con normalidad. Veíamos películas, preparábamos la cena y hablábamos durante horas. Él seguía desahogándose sobre lo mal que se sentía desde que perdió su trabajo y sobre los problemas que según él llevaba arrastrando su matrimonio desde hacía mucho tiempo. Yo intentaba animarlo. Creía que simplemente estaba ayudando a mi cuñado a salir de un momento difícil. Hasta que una noche todo cambió. Los dos comenzamos a beber. Las conversaciones se volvieron cada vez más personales. Javier empezó a llorar mientras decía que se sentía solo, incomprendido y convencido de que su matrimonio estaba roto desde hacía mucho tiempo. Al verlo así, decidí abrazarlo para consolarlo. Pobrecito. Ese fue el momento en que crucé una línea que jamás debí cruzar. Una cosa llevó a la otra y terminamos acostándonos juntos. No existe ninguna excusa para lo que pasó. Ni el alcohol, ni los problemas de su matrimonio, ni la tristeza de Javier, nada justifica lo que hice. Así es, nada lo justifica. Los dos estábamos tan borrachos que terminamos quedándonos dormidos. Cuando abrí los ojos a la mañana siguiente escuché un grito que todavía resuena en mi cabeza. Era Natalia. Qué bueno. Había regresado antes de lo previsto. Nos encontró a los dos en la cama. Nunca olvidaré su expresión. Lloraba, gritaba y apenas podía creer lo que estaba viendo. Entre lágrimas repetía una y otra vez: ¿cómo pudieron hacerme esto? Somos hermanas. Yo confiaba en ti. Intenté explicarle lo ocurrido. Quise decirle que todo había sido un error, que nunca planeé lastimarla y que ni siquiera entendía cómo habíamos llegado a ese punto. Pero ella no quiso escuchar absolutamente nada. Me pidió que saliera de su casa inmediatamente. Desde ese día no volvió a dirigirme la palabra. Poco después solicitó el divorcio. Mis padres también se enteraron de todo. Sin dudarlo, se pusieron del lado de Natalia. Pues ¿de qué lado querías que se pusiera entonces? Me dijeron que había traicionado no solo a mi hermana, sino también a toda la familia. En ese momento, aunque sabía que había cometido un error terrible, todavía pensaba que no toda la responsabilidad era mía. Creía que Javier también tenía culpa. Después de todo, él era quien estaba casado. Además, Natalia ya me había ignorado cuando intenté advertirle sobre el comportamiento de su esposo, pero eso no te da derecho a meterte con él. Incluso llegué a preguntarme si ella no había sido demasiado confiada al dejarme sola con él durante tantos días. Con esa idea publiqué mi historia en internet buscando opiniones imparciales. La respuesta fue brutal. Miles de personas me dijeron exactamente lo mismo, que nada justificaba haberme acostado con el esposo de mi hermana, que el alcohol no era una excusa, que los problemas matrimoniales de ellos tampoco, y que intentar repartir la culpa solo demostraba que todavía no entendía la gravedad de mis acciones. Al principio me dolió leer tantos comentarios, pero después de varias horas comprendí que tenían razón. Había estado buscando cualquier explicación para no aceptar completamente mi responsabilidad. Finalmente reuní el valor para escribirle a Natalia. Le envié un largo mensaje pidiéndole perdón. Le dije que entendía el daño que le había causado y que estaba dispuesta a hacer
hacer cualquier cosa para reparar nuestra relación. Nunca respondió. En lugar de eso, me bloqueó de todas partes. No pude volver a llamarla, no pude escribirle, no pude verla. Simplemente desaparecí de su vida. Busqué ayuda profesional. Decidí comenzar terapia porque necesitaba entender cómo fui capaz de traicionar a la persona que más me había querido y confiado en mí. También hablé con familiares y amigos con la esperanza de que algún día pudieran ayudarme a reconstruir el vínculo con mi hermana, pero todos coincidieron en algo: debía respetar su decisión. Mientras tanto, ocurrió algo que me golpeó todavía más. Intenté comunicarme con Javier, nunca contestó. Tiempo después, mi madre me contó que él estaba diciendo que yo había iniciado todo, que lo había emborrachado y prácticamente lo había obligado a acostarse conmigo. No podía creerlo. Después de todo lo ocurrido, decidió culparme completamente para intentar salvar su propia imagen. En ese momento entendí que había perdido a mi hermana por alguien que ni siquiera fue capaz de asumir su parte de responsabilidad. No, chiquita, perdiste a tu hermana porque la traicionaste. Hoy sigo viviendo con la culpa. Sé que destruí la confianza de la persona más importante de mi vida. No espero que Natalia me perdone pronto. De hecho, también entiendo que quizá nunca vuelva a hacerlo. Lo único que puedo hacer es seguir trabajando en mí, aprender de mis errores y aceptar que algunas decisiones tienen consecuencias que duran para siempre. Hay heridas que una disculpa jamás logra cerrar y esta probablemente sea una de ellas. Y si fuera tu esposo, si fuera tu hermana, ¿tú la perdonarías? Yo no, los leo en los comentarios. Y después de estas dos historias, les traigo la última, la cual se titula Mi mamá quiere reemplazar a mi papá en mi boda. Esta es la historia de Amira. Me llamo Amira, tengo 28 años y estoy a punto de casarme. Lo que debería ser una de las etapas más felices de mi vida terminó convirtiéndose en un conflicto familiar que no deja de crecer. Todo porque decidí que la persona que me llevara al altar será mi papá biológico y no mi padrastro. Mis padres se divorciaron cuando yo apenas estaba en preescolar. Durante casi toda mi infancia compartieron mi custodia y aunque ya no estaban juntos, ambos formaban parte de mi vida. Cuando yo tenía alrededor de 7 años, mi mamá conoció a Leandro, quien después se convertiría en mi padrastro. Siempre tuvimos una buena relación y nunca hubo grandes problemas entre nosotros. Todo cambió cuando cumplí 15 años. A mi papá Gael le diagnosticaron esquizofrenia. Fue un golpe muy duro para todos. Mi mamá solicitó la custodia completa argumentando que su estado de salud mental ya no le permitía hacerse cargo de mí y el juez le dio la razón. Pero aunque mi papá estaba enfermo, para mí seguía siendo mi papá. Durante los siguientes 2 años fue hospitalizado en 3 ocasiones distintas. Sumando todos esos periodos, pasó aproximadamente 1 año internado. Siempre que las visitas estaban permitidas, iba a verlo y cuando no podía entrar simplemente esperaba con paciencia hasta que volviera a ser posible. Fue entonces cuando comenzaron los verdaderos problemas. Desde que mi mamá obtuvo la custodia total, tanto ella como Leandro empezaron a insistir en que él debía convertirse en mi única figura paterna. Esperaban que dejara atrás a mi verdadero padre y que comenzara a verlo a él como si ocupara ese lugar. Pero eso nunca ocurrió. Recuerdo especialmente el Día del Padre. Mi papá estaba hospitalizado y por primera vez esperaban que celebrara esa fecha con mi padrastro. Yo me negué. Hasta antes de la enfermedad de mi papá nunca había sido un problema que pasara ese día con él. Sin embargo, de pronto parecía que como vivía con mi mamá y Leandro, tenía la obligación de sustituir a mi padre por otra persona. Eso hirió mucho a mi padrastro, pero yo tenía muy claro que nadie podía reemplazar a mi papá. Con el tiempo nos mudamos de ciudad y eso ayudó bastante. Aproveché ese cambio para dejarles algo muy claro. Mi papá seguiría siendo mi papá, independientemente de su enfermedad, y esa decisión solo me corresponde a mí. Después de muchas discusiones dejé de hablar del tema y poco a poco dejaron de insistir. Hoy mi papá sigue luchando contra la esquizofrenia. Gracias a la medicación su condición está controlada, aunque los medicamentos le provocan un ánimo muy bajo y casi no sale de casa para evitar sentirse sobreestimulado. Aún así, nunca dejamos de vernos. Celebramos juntos mis cumpleaños, ahora también con mi prometido, y cuando me gradué organizamos una celebración privada para que él pudiera acompañarme sin sentirse abrumado. Hace algunos meses decidí preguntarle si creía que sería capaz de asistir a mi boda y cumplir con los momentos tradicionales entre padre e hija, llevarme al altar, bailar conmigo y dedicar unas palabras durante la recepción. Su respuesta me emocionó
emocionó bastante. Me dijo que haría todo lo posible por estar ahí porque sabía lo importante que era para mí. Incluso está trabajando con su equipo médico para encontrar una forma segura de asistir sin poner en riesgo su salud. Yo le insistí en que no quería que hiciera nada que pudiera perjudicarlo, pero él me respondió que sus médicos jamás permitirían algo que fuera peligroso. Por esa misma razón, mi prometido y yo decidimos organizar una boda pequeña. Así mi papá estaría más cómodo y además también nos ayuda económicamente porque el año pasado compramos una casa y queremos evitar gastos innecesarios. Pensé que todos estarían de acuerdo con mi decisión. Me equivoqué. En cuanto mi mamá y Leandro supieron que sería mi papá quien me acompañaría al altar, estalló un enorme conflicto. Mi padrastro me dijo que se sentía completamente desplazado después de todos los años que había estado presente en mi vida. Mi mamá fue todavía más lejos. Según ella, todo lo ocurrido desde que yo tenía 15 años demostraba que Leandro merecía ese lugar mucho más que mi papá, porque había sido él quien realmente había estado ahí durante esos años difíciles. Incluso comenzaron a recordarme todo lo que según ellos él habría hecho por mí. Mi mamá aseguró que Leandro habría pagado mi universidad si yo se lo hubiera pedido, que también pagaría toda la boda si yo aceptaba, que estaría dispuesto a ser mi padre en todos los sentidos, siempre y cuando yo lo dejara entrar completamente en mi vida. Después dijeron algo que me dolió muchísimo escuchar. Afirmaron que mi papá ya no era capaz de ser un buen padre debido a su enfermedad y que al elegirlo para acompañarme en la boda estaba humillando públicamente al hombre que sí había estado dispuesto a ocupar ese papel. Pero yo nunca lo vi de esa manera. Para mí, el hecho de que mi papá tenga una enfermedad mental no significa que haya dejado de ser mi padre. Simplemente significa que ahora enfrenta una batalla muy difícil. Durante los últimos meses he intentado ignorar las críticas esperando que el tiempo calmara las cosas, pero ocurrió todo lo contrario. Mi mamá y mi padrastro siguen insistiendo en que cambie de opinión. Incluso han involucrado a otros familiares para intentar presionarme, aunque la mayoría prefieren mantenerse al margen y solo me avisan de lo que está ocurriendo. Ahora me encuentro en una situación muy complicada. Empiezo a pensar que quizás será más sencillo decirles que no asistan a la boda para evitar más discusiones, pero al mismo tiempo siento que tomar una decisión tan drástica podría romper definitivamente la relación con ellos y sinceramente no sé qué hacer. Pues una solución podría ser que los dos papás, el padrastro y el papá biológico, acudieran a la boda, entregaran a la hija al altar y compartieran con ella todos los momentos que en una boda se deben de compartir con algún familiar. Eso es una propuesta, pero no sé, ¿ustedes qué opinan? Los leo en los comentarios. Y con esto, chicos, llegamos al final del video de hoy. Espero verlos en algún otro muy pronto. Adiós.